Bueno, Wendy, mira, esto estaba revisando por ahí en un libro y en un video el problema y estaba mal hecho como yo te lo había enviado. No se puede considerar que la fuerza gravitacional es igual que la magnética, que es igual que la eléctrica. No puedes hacer esa consideración. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el ángulo es de 3 grados, lo de la distancia está bien. Entonces vos sacas este triángulo que está acá, ¿cierto? Y sabes que seno de 3 grados es igual al lado opuesto que sería r sobre la hipotenusa que vale 1, ¿cierto? Que es L. Esto que yo hice acá. Y de acá despejamos R. Entonces tenemos que el 1 pasa a multiplicar y me queda que seno de 3 por 1 es igual a R. Pero como son dos triángulos iguales, entonces tengo R de acá hasta acá. Debo también tener R de acá hasta acá, entonces multiplico ese R por 2 y ya tengo toda la distancia D, que es la que separa las cargas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Como te dicen que la esfera está en equilibrio, vos debes analizarla con un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, vos te das cuenta de que si esta carga es positiva y esta también es positiva, entonces esta carga va a tender a venirse hacia acá, ¿cierto? Porque ambas son positivas, que fue lo que yo pinté acá. Hacia abajo la esfera va a tener el peso, masa por gravedad. Y esta cuerda, como está soportando ese peso, va a soportar una tensión. Listo. Entonces, esa tensión va a tener una componente en el eje Y y una componente en el eje X. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué fue lo que yo hice? Este ángulo es de 3, el que se forma entre esta línea y la vertical. Entonces, entre esta línea y la vertical hay un ángulo de 3, ¿cierto? Ángulos internos y externos, que fue lo que yo escribí acá. Y entonces tengo la componente en X y la componente en Y. Entonces, ¿qué hago? Saqué este triangulito y lo dibujé acá, mira. Entonces, tengo... y calculo las componentes. El lado opuesto, que este X, lo calculo con seno. Y el lado adyacente, que este Y, lo calculo con el coseno, ¿cierto? Y despejo tanto TY como TX. Sabiendo que el ángulo es 3 grados, ¿cierto? Ahora hago sumatoria de fuerzas en X y en Y. En X, ¿qué tengo? Tengo TX, ¿cierto? Entonces TX. Ah, pero TX, ¿qué es? Seno de 3 por T. Seno de 3 por T menos FE, que va hacia atrás, menos FE igual a 0. De acá puedo despejar FE, ¿cierto? Entonces me queda que FE, paso FE para este lado, entonces me queda FE es igual a seno de 3 por T. Ya tengo FE. Ahora hago sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en Y? Tengo la tensión en el eje Y, positiva porque va hacia arriba, ¿cierto? Pero la tensión en el eje Y, ¿qué es? Coseno de 3 por T. Listo, entonces ya tengo que es coseno de 3 por T. Menos M por G, ¿cierto? Que el peso que va hacia abajo, menos el peso. De acá despejo T, entonces MG la paso para acá. Y coseno de 3 lo paso a dividir. Listo, entonces ya tengo esa opción. Tengo la masa, que es de 0.01. La gravedad sé que es de 9.81 y sé que es coseno de 3 grados. Y tengo que mi tensión me da este valor. Esta tensión la reemplazo acá, en la ecuación anterior. Y entonces puedo calcular la fuerza electrostática. Luego, de la fórmula de la fuerza electrostática, yo despejo la K, ¿cierto? Entonces, para despejar la K, saco la raíz de Fe sobre R por R sobre K, ¿cierto? Y reemplazo los valores. Fe, que es la que ya calculé. R, que es toda la distancia, esta que calculé, y la elevo al cuadrado, sobre K. Y me doy cuenta que mi K, que mi carga va a tener este valor, ¿cierto? Una carga positiva de ese valor. Entonces, así es que se soluciona ese problema, ¿listo?